En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro. Un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a esto que es En la Caja. Este espacio donde recibimos a distintas figuras y nos vamos adentrando en su pensamiento, en su vida y en sus historias. Hoy, en la Caja, recibimos al secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia. Jorge Cosia, 61 años, cineasta y político argentino. Jorge Edmundo Cosia nació en Buenos Aires el 26 de agosto de 1952. Desde julio de 2009 es el secretario de Cultura de la Nación. Comenzó su militancia con el Cordobazo y desde entonces adhiere al justicialismo. Entre 2002 y 2005 fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA. Durante la gestión, el organismo recuperó la autarquía, se implantó la cuota de pantalla, se inauguraron salas en el país y en el exterior, y se firmaron convenios de coproducción y distribución con España, Francia e Italia. Su trayectoria como director incluye largometrajes como Luca Vive, Canción Desesperada, El General y la Fiebre, 1992, Cipayos, La Tercera Invasión, 1989, Chorros y Mirta de Liniers a Estambul. En 2005 presentó su libro Del estallido a la esperanza, reflexiones sobre cine, cultura y peronismo. Fue galardonado con el grado de caballero en la Orden de las Artes y las Letras en marzo de 2007 por el presidente de la República Francesa. Jorge Cosia, el político y el cineasta, hoy se mete en la caja. Jorge Cosia en la Caja, es un placer enorme tenerlo acá. Gracias. Gracias a ustedes por recibirme, por ponerme en caja, digamos. Por ponerlo en caja, qué difícil, qué responsabilidad esa, ¿eh? Jorge, viniste a Mendoza a inaugurar la Feria del Libro, pero me parece que hay un hecho trascendente y que nos gustaría que nos comentaras brevemente, porque se recupera un mural que prácticamente estaba perdido, que es el mural que está en el Correo Central, los murales que están en el Correo Central. Sí, bueno, Mendoza tiene un patrimonio edilicio magnífico y una parte importante de ese patrimonio tiene que ver con las obras construidas en la década del 50. La Casa de Gobierno, que se inaugura en 1951, el Correo, en la misma época. En ese complejo edilicio hay obras de arte, murales. Uno de esos murales en el Correo Central, en el Correo de Mendoza, está muy deteriorado, es un gran mural. Y bueno, estamos acordando con el Ministerio de Cultura local para ponerlo en valor, para recuperarlo. La verdad que esto es muy bueno y sucede dentro de algo que para los mendocinos es muy caro y que además tenemos memoria muy reciente de otro gran mural que había en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y un director del instituto que hoy es diputado y que presentó algunas cosas en contra de la ley de medios decidió pintarlo. Así que el agradecimiento enorme por esta recuperación. Sí, tiene antecedentes. El mural recuperado de Siqueiros. Exactamente. En lo que era la Casa de Botana. También allí vivió un tiempo la familia Sogaray y los padres de María Julia, o los abuelos, le dieron una mano de cal. Qué bárbaro. Pero el mural estaba tan bien pintado, con materiales experimentales para su época, que realmente no pudieron con él. Y es una obra maravillosa lo que han hecho en la recuperación. Jorge, vamos a meternos de lleno en el programa. Yo lo invito a que veamos el primer informe. Una cosa muy dentro del corazón nuestro. La Casa de la Cultura, Villa 21 en Barracas. Primera gran obra cultural en una villa de emergencia. La Casa Nacional del Bicentenario es una obra histórica en la Argentina dentro de una villa.
Y Jorge Cosia tuvo mucho que ver, ya que el secretario de Cultura de la Nación dejó claro que es posible hacer una gestión involucrando a los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, la Casa del Bicentenario en Villa 21, Barracas, es un proyecto revolucionario. Es el periodo de mayor construcción de metros cuadrados destinados a finalidad cultural de la historia. ¿Cómo es hacer una Casa de la Cultura en el barrio más pobre de la ciudad más rica? Jorge Cosia responde. No solo cómo hacerla, sino además lo que realmente representa, digo, como significante que la Casa de la Cultura esté en la Villa 21, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia magnífica. Es decir, la decisión implica subrayar algo que ya viene de antes, que es el cambio de paradigma en materia de cultura, ¿no? La idea de que la cultura deja de ser una cultura de élite, de minorías, cultura para pocos, para ser lo que completa el círculo virtuoso de la inclusión social. La casa es una casa equipada con toda la tecnología, pero al ser la sede se transforma en un ámbito que reformula la concepción cultural que llenó de espacios culturales solamente una franja de la ciudad de Buenos Aires. Hay un proceso que se viene dando y llenando de cultura distintos ámbitos, ¿no? La recuperación de la ESMA, colocando allí, además de un museo de la memoria, un centro cultural importantísimo. Ahora esta recuperación o esta apertura, digo, en un barrio pobre, hay que decirlo, digo, son cosas que marcan un cambio absoluto, como vos decís, de paradigma, ¿no? Sí, y esperemos que no sea solamente un buen recuerdo, porque muchas cosas transformadoras en la Argentina se transformaron luego por distintas circunstancias, a veces tragedias históricas, en buenos recuerdos. Esperemos que se entienda que no hay una cultura exitosa en un país que fracase y que toda esta verdadera primavera cultural que atraviesa la Argentina en materia de obras públicas, de eventos, de ferias del libro, de puntos de cultura, de presencia internacional, como tenemos una presencia internacional, somos país de invitado de honor en Guadalajara, lo fuimos en Frankfurt, lo somos en la Feria del Libro de París, todo el tiempo. Bueno, esperemos que esto no sea solo una primavera, sino que sea algo que en definitiva, hay que saberlo, expresa la consolidación de un modelo de país, donde ese modelo de país contribuye a la expansión cultural, pero también la expansión cultural consolida todos los valores de un modelo virtuoso, ¿no? Creo que Mendoza hizo punta en esto, porque cuando uno ve el Julio Le Parc y dónde está ubicado, casi diría que no es el primer caso la Villa 21, el primer caso de gran importancia, envergadura es el Julio Le Parc. Cuando hablamos de que esto perdura en el tiempo, hablamos que hay una vocación firme y clara de este gobierno de que esto se convierta en políticas de Estado, no políticas gubernamentales. El tema es que los demás lo entiendan, porque estamos hablando de, por ejemplo, Buenos Aires, donde la Villa 21 era mirada directamente como símbolo de no cultura, ¿no? Entonces hay que trabajar muy fuerte para adentro y para afuera en este proceso. Si vos me preguntás hoy a nivel de sociedad dónde hay más expansión cultural, dejando de lado los museos y los espacios culturales, en la sociedad, ¿dónde hay más creatividad y expansión cultural? Si en Recoleta o la Villa 21, yo te digo que hoy hay más expansión cultural en la Villa 21, más intención de meterse en el cambio porque hay una necesidad de cambio y además hay una comprensión de cómo la cultura termina de incluirlos. Así que yo, en lo personal, me ha refrescado a mí la cabeza y todos los artistas que vienen de otro lugar, porque no es un lugar para la gente de la villa, es un lugar para todos. Como yo siempre digo, el Le Parc es para todos los argentinos. Claro. Y lo que produce es un cambio de mentalidad, ¿no? También produjo, yo te voy a decir, me preguntaron qué era lo que más me conmovió. Me conmovió la emoción de la gente, pero también me conmovió cómo aparece el odio. Cada vez que uno tiende la mano hacia los que más necesitan de la mano tendida y que la están tendiendo ellos también, yo cito un tipo que me escribió en el Twitter, y en una de esas un chico pasado de Paco lo mata a Cosia, va a ser una desgracia con suerte. O sea que cada vez que, esta es una sola muestra de la cantidad de odio que se derramó por la apertura de la Casa de la Villa 21,
Hubo una mujer, me acuerdo, en el Museo de Arte Decorativo que me empezó a gritar diciendo, esa gente, aire acondicionado le ponen a esa gente necesita comida. Es como decir, bueno, a ver, a los perros denles de comer, ¿cómo le van a dar aire acondicionado? Claro. El nivel de racismo, xenofobia y el nivel de elusión, exclusión y omisión que los grandes medios monopólicos de la comunicación tienen en torno a estos hechos que son para beneficio de todos, es sorprendente, ¿no? Y creo que es una batalla que tenemos que librar. Cambio absoluto de paradigma. Inclusión al revés, ¿sí? Desde la villa hacia todos los sectores, y no como habitualmente se trabajaba, abriendo museos en los barrios tradicionales y ricos para en una de esas darle lugar a los pobres. Totalmente al revés. Es así. Creo que además queremos y vamos a cuidar siempre esos palacios. Le costaron mucho a la sociedad, hay mucha plusvalía ahí. Sí. Y además nosotros, bueno, yo siempre digo, los franceses decapitaron a Luis XVI, pero cuidaron Versalles. Nosotros no decapitamos a nadie y vamos a seguir cuidando espacios que son de todos los argentinos y que no se enorgullecen, ¿no? Como el Museo de Arte Decorativo, el Palais de Glace. Jorge, vamos a ir al corte. Después del corte vamos a venir con el segundo informe y continuamos aquí en La Caja. Vamos a un corte, ya volvemos. Estamos con Jorge Cosia. Access. Hace algún tiempo atrás, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación inauguraba la muestra Fabio, integrada por fotografías, reportajes, material audiovisual de algunas películas del músico y cineasta Leonardo Fabio. En su presentación, Jorge Cosia dijo con pertinencia: hay artistas que ocupan un lugar especial. Ese es el caso de Leonardo. Fue por sobre todo un artista del pueblo, con una gran fuerza de identidad y de conexión con la emoción popular. Nunca soñé, jamás, en tener actores de este nivel, personajes de este nivel como secretario de Cultura, que produjo el milagro de devolverme la vida al apurarme a hacer una película. Yo tenía miedo de ir al instituto por temor a ser humillado. Gente Querible fue el último corto del mendocino. Formó parte de la serie 25 miradas, 200 minutos, producida por el Centro de Producción e Investigación Audiovisual. Cosia supo compartir y promover este documental con frases de nuestros próceres sobre imágenes de películas de Fabio. Gente querible, como el mismo Leonardo Fabio. Esa foto me decías que la tenías en tu despacho. Sí, porque esa foto sintetiza que yo le puedo agradecer a la vida que haya ocupado, aunque sea un lugar pequeño, en la consideración de un hombre tan grande, ¿no? Grande en todo sentido. En todo sentido, en todo sentido. Yo era joven, me quería acercar al cine e iba solo a ver las películas como quien espera el premio de ver una película de Fabio, ¿no? Soy de una generación que quiso hacer cine viendo cine argentino y no porque no veíamos el cine global, que lo veíamos en la época de oro de la calle Corrientes, de los Rein, de los Suar, todas las L. Pero Fabio y algunos otros directores argentinos son los que me motivaron para ser director de cine. Y que después la vida me diera la oportunidad de poder ayudar a que Fabio se despida a lo grande, con su largo, Aniceto, y luego con el corto que menciona el prólogo que vimos. Yo se lo agradezco a la vida, ¿no? Lo extrañamos mucho a Fabio, están sus películas, pero lo extrañamos mucho, uno extraña su sabiduría. Es uno de los grandes cuyanos, ¿no? Uno de los grandes mendocinos. Es uno de los grandes. De los grandes argentinos y latinoamericanos. Pero además de Fabio como cineasta y de todo esto que vos me estás contando, hay un Fabio ideológico, hay un Fabio militante, que me parece que también ha sido un gran referente para todos nosotros y
me imagino también, y no dudo que para vos. Sí, no hay duda. Mira, Fabio siempre militó con su palabra, es un tipo que se jugó, que no especuló nunca, que pagó un precio además. Porque cuando Fabio elogió a la presidenta Cristina, empezó a ser un proscripto más de los grandes medios monopólicos de comunicación. Algo parecido a lo que le pasó a la Negra Sosa. Esto es algo de lo que se va a hablar, tenemos que hablar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa cuando se habla del poder de los monopolios y la capacidad que tienen? Tienen una capacidad, por ejemplo, de lograr que una figura como la de Fabio sea un poquito escamoteada. Por supuesto no lo pueden hacer desaparecer, pero lo intentan. Como intentan que desaparezcan logros concretos, materiales, que ya no son, si bien son ejecutados por el Estado, por un gobierno, son para todos. Y ese escamoteo perjudica, como toda falsedad, como toda mentira, al conjunto de la sociedad. Pero hablando de Fabio, agradezco a la vida haberlo conocido y haber tenido algo que ver con que él pueda expresarse, porque estuvo 17 años sin filmar. 17 años sin filmar, pasándola no bien, y después aparece, filma, y ¿cómo no va a agradecer? Digo, además de todo esto, un tipo agradecido realmente, ¿no? No, un tipo increíble, un tipo que daba gusto sentarse, hablar con él, con un humor, con una lucidez. ¿Tuviste oportunidad de charlar mucho con él? Muchas veces, sí, de visitarlo en su casa, de hablar, y bueno, ahí está, de formar parte del decreto donde la presidenta lo nombra embajador honorario de la cultura. Y bueno, Fabio era un tipo agradecido, pero hay que reconocer que yo tengo un orgullo enorme también de formar parte de un gobierno que ha reconocido y que mira con atención las necesidades del arte de los argentinos y argentinas, y de ver cuando debe tenderle la mano a estos grandes, ¿no? Claro. Como lo hicimos con Nelio Mar, con César Isela, con Leonardo Fabio. Es duro ser un artista comprometido en este país. Algunos lo pagaron con la vida, Exacto. Otros lo pagaron con la exclusión. Está la desaparición forzosa de personas. También ha habido poetas proscriptos, como Leopoldo Marechal. O sea, es parte de nuestra historia, dolorosa historia. Y hoy, si bien no corremos riesgos de que nos fusilen o nos hagan desaparecer, vamos a decir que sí intentan lo que se llama la omisión, la exclusión, la tergiversación, la difamación, que son herramientas tremendas. Porque muchos de nosotros estuvimos preparados para que nos eliminen físicamente porque somos una generación que se comprometió hasta ese punto. Pero por ahí no nos prepararon para otro tipo de intento, que es el intento de la difamación, ¿no? Que lastima tanto como las balas de tinta lastiman a veces tanto más que las balas de plomo. Aparte, como vos decías recién, hay una desaparición mediática de los grandes medios que lamentablemente, hasta que no funcionen las cosas como tienen que funcionar, o que la justicia haga que las cosas funcionen, poseen, casi te diría, la potestad absoluta de decir qué vemos y qué no vemos. Entonces, si no apareces en los grandes medios, sos realmente prácticamente un desaparecido mediático. No hay posibilidades, lo que pasa. Es tal cual, y la amenaza no es contra un gobierno, ni contra mí, ni contra un funcionario. La amenaza es contra la verdad, la democracia, la sociedad, en definitiva la gente. Eso que tanto dicen la gente. Bueno, la que está amenazada es la gente. Jorge, vamos a, si te parece, al siguiente informe. En declaraciones a la prensa, el secretario de Cultura de la Nación aseguró que muchos transfuguean en la política porque no tienen principios. Miran las bancas legislativas o los cargos como objetivo, cuando en verdad son herramientas de transformación política. Ahora, la soberanía cultural no se basa en la imposición, se basa en la defensa, en la protección, en el amparo a aquello que es débil, aquello que está sujeto a una fuerte presión de las hegemonías que hoy se dan en el planeta. Sorprende, la verdad, sorprende que haya escandalizado algo que forma parte del sentido común más elemental de los pueblos. Con esa contundencia supo asegurar que, por ejemplo, Cosquín es un espacio de resistencia cultural, ya que persistió, a pesar de que la Argentina vivió años en los que recibió, además de recetas económicas, recetas sobre gustos artísticos y consumos culturales. ¿Dónde termina la paz? Crecen los ranchos para arriba, a ver si crecemos pueblo.
tiempo atrás, también aseguró que la Argentina pasó de ser un consumidor pasivo a ser un productor activo y estar entre los 5 primeros productores culturales y científicos del mundo. Jorge Cosia, un hombre que plantea salidas para la dependencia económica, social, política, pero sobre todo cultural. Propone un gran desafío, pensar lo nacional conectado con el universo. Qué importante este concepto que dejabas trascender ahí, que tiene que ver con la soberanía cultural. Se habla de distintos tipos de soberanía, soberanía alimenticia, soberanía territorial, soberanía cultural. ¿Cuándo un país tiene soberanía cultural? Y tiene soberanía cultural cuando está en condiciones de producir, de demostrar, de difundir, de expresar su propia producción cultural. Cuando no es un mero consumidor de contenidos extranjeros. Todos los países producen cultura, o sea, no hay ningún país, ninguna comunidad. Vamos a hablar de comunidades, porque incluso un país tiene varias identidades. Sí, sobre todo un país como Argentina. Como Argentina. No es lo mismo lo que genera Buenos Aires que Cuyo, que el noreste y que el noroeste. Pero precisamente la cultura hoy no anda en carreta, no anda en peñas. La cultura hoy se mueve, las autopistas de la cultura son los grandes medios de comunicación. Es allí donde se instalan gustos, se modelan. Gran parte de la explicación del tango, del retroceso del tango y la presencia del tango y su masividad tuvo que ver fundamentalmente con los monopolios discográficos extranjeros que en tranza con las emisoras de radio, algunas eran del Estado, de ese Estado post-55, impusieron el gusto de otros gustos musicales y generaron hegemonías culturales. Entonces, un país, yo vuelvo a decir, soy de una generación que valora lo universal, que va desde Beethoven, los Beatles, los Rolling, Queen, pero el tema es que solo somos cuando expresamos lo nuestro. Cuando escuchamos a los Beatles somos consumidores, y está bueno consumir. Somos consumidores o somos espectadores, pero el tema es que no es lo mismo ser solo espectador que ser además productor. No es lo mismo consumir lo propio, vernos en el propio espejo, que ver en espejos prestados. Y un país es soberano cuando tiene capacidad de fuego comunicacional. Ahora, nuestros monopolios de la comunicación en sociedad han generado y han fortalecido la hegemonía de que nosotros fuimos fundamentalmente un país consumidor. Jorge, esto es interesantísimo, este modelo de formulación de políticas culturales claras que nos lleven a una definitiva independencia, que nos lleven a una soberanía. Esto evidentemente se potencia con muchos factores. Y uno fundamental es la ley de medios, ¿no? Me parece que esto sí o sí, como decíamos recién, tiene que tener plena vigencia en la Argentina, porque además tienen que terminarse los privilegios. Es fundamental. Yo a tal punto es así que insisto en que solo vamos a tener una democracia viable y plena si no hay poderes que la condicionen. Fíjate vos que en la Argentina el grupo monopólico hegemónico se ha jactado reiteradamente de decir con 3 tapas volteamos un gobierno, condicionamos un gobierno. Esto ya pasó con otro gran monopolio de la comunicación que fue el del diario Crítica de Botana, que ayudó al derrocamiento de Irigoyen. A Irigoyen lo derrocaron con un grupo de cadetes del colegio militar, porque ya el trabajo de artillería había sido una artillería de tinta, un diario que vendía 800.000 ejemplares, un monopolio de su tiempo, que ayudó a la caída de uno de los presidentes que hoy recordamos como uno de los hombres, aún con sus defectos, como defectos hay en todos los gobiernos, pero un proyecto democrático, y lo que lo derroca luego sabemos que fue Uriburu, fascistoide, luego viene la década infame. La gente tiene que comprender que a veces la libertad es como dejar de fumar, es decir, cuesta mucho. Dejar de consumir la toxicidad de la hegemonía comunicacional, dejar de tener prendido un solo canal en el bar donde uno va, dejar de... cuesta. Es un cambio mental, la verdadera revolución se completa en la cabeza de la gente en una sociedad. Y esto es complejo, es decir, ¿cómo? Fíjate vos que en nuestro país pagábamos por ver fútbol. Exactamente. Y hoy en día no pagamos más por ver fútbol, ¿no? O sea, y tantas otras cosas. Creo yo que no es que esté en juego un gobierno. Lo que está en juego, vuelvo a decir, es la capacidad. Porque, a ver, cuando vos el domingo a la noche, la nata agarra y dice una mentira de las tantas que ha dicho. Sí. Y después ya quedó. Totalmente. La mancha, ¿viste? Te mancharon el traje con tinta, después anda a sacarlo. Cuando dicen que el accidente de tren fue culpa del gobierno, 2 accidentes de tren.
Y luego los investigadores, la fiscalía y hasta el abogado de las víctimas dice que hay una falla humana, no sale la desmentida. Y ya cuando no sale la desmentida, digamos, ¿quiénes son las víctimas? Además de las víctimas de los accidentes, además de las víctimas de la mentira, las verdaderas víctimas termina siendo una sociedad que pierde de vista los logros de una etapa. Y los logros de una etapa sin duda tienen que ver con la política, con un gobierno, gestiones y compromisos, pero tienen que ver con el esfuerzo colectivo, con haber logrado salir de la crisis, de lo que Néstor Kirchner llamaba el infierno. Desde la cultura hay que trabajar arduamente, porque no solo es necesario tener los medios, sino tener también la formación como para que aquellos que van a trabajar en esos medios o que van a retomar o tomar la palabra, que muchas veces le quitaron, puedan expresarla fehacientemente. Digo, ¿no? Esto a través de capacitaciones, trabajo permanente, mucho seguimiento, sobre todo de las organizaciones comunitarias, barriales, que hoy por hoy pueden tener mucha participación a través de la ley de medios, ¿no? Sí, fíjate, en la Villa 21, en la Villa 31 está Mundo Villa, que es un pequeño multimedio, tienen micro en televisión, tienen diario. Insisto, hay una revolución en ciernes y es fundamental la formación de los cuadros, el lugar que tenga la universidad en formar en nuevos paradigmas, que no tengan que ver con que un periodista sea un vivo capaz de ser un instrumento de la mentira, un mercenario del interés, de esa falsa libertad de prensa que es en realidad libertad de empresa y la libertad de un directorio de tener el poder de decir lo que quiere. Periodistas jugados con la verdad. Creo que las universidades tienen mucho por hacer en la materia. Jorge, para finalizar, una pregunta que nos queda y es que recién hablabas de Mendoza como punto importante con el LEPARC, el lanzamiento, todo lo que se está haciendo desde nuestra provincia. ¿Cómo es el futuro cultural? Desde Mendoza, de la región y en definitiva... Mira, soy optimista, pero no puedo mentir. Como dice la presidenta Cristina, nadie es eterno. Todo lo que hemos ganado en esta década lo podemos perder. No puede haber cultura exitosa en un país que fracase. El éxito cultural que estamos presenciando es producto del éxito de un modelo de país, que con todos sus defectos y con todo lo que queda por hacer, si este modelo se cae, no va a haber plata ni para las bibliotecas populares, ni para producir películas, como ya lo vivimos. Hay un déjà vu. Esperemos no decir esto ya lo viví, porque nos ha pasado muchas otras veces. Se trata de la continuidad de modelo, fundamental, un modelo de inclusión, un modelo de valor agregado, un modelo de producción, de trabajo industrialista, de inclusión social. Si ese modelo se cae y volvemos a los 90, hoy uno ve en el horizonte versiones recicladas del neoliberalismo y de la alianza. Esperemos que el modelo sobreviva. Jorge Cosia, muchísimas gracias. Un placer. A ustedes, un gusto estar acá. Finalizamos un nuevo encuentro aquí en La Caja, esta vez con el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia. Será hasta nuestro próximo encuentro.